Hola, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a todos nuestros queridos clientes. Hoy nos encontramos en nuestro análisis técnico y fundamental oportunidades de trading. 1 de julio, empezamos el mes. Muy interesante los niveles que están alcanzando muchísimos activos. Hoy quiero hacer una presentación, un video webinar, un poco distinto al que generalmente elaboro. Como saben, mi nombre es Moisés, soy analista de cuentas en AvaTrade. Si les parece, vamos a recordar rápidamente un par de cosas a los clientes y empezamos con nuestro análisis, que creo que hoy va a ser bastante interesante y un poco fuera de lo normal. Así que recordar que los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. Nos pueden seguir en la social media, en LinkedIn, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Recuerden que nuestros canales de YouTube, AvaTrade en español, AvaTrade Latam, AvaTrade España. Haciendo clic en la campanita pueden estar completamente informados. Nuestro mail de atención al cliente, clientes@avatrade.com, cualquiera de los números de teléfono también para atención al cliente, el WhatsApp y el chat en vivo. Bien, hoy Powell anticipa en Sintra, allí en Portugal, el regreso de los recortes de los tipos de interés antes de que finalice el año. Muy interesante. Y Goldman Sachs se adelanta a septiembre a su previsión de recorte de tipos. Y la Fed, Bostic dice que todavía espera un recorte de tipos este año y opta por ser pacientes. El 8 de abril el S&P 500 perdía un 15% en 2025, ahora sube más de un 6% en lo que va del año y está por encima de la media anual a estas alturas. Fíjense ahí en la imagen en donde tienen ustedes en color verdoso lo que acabamos de indicar y ahí tenemos esa media anual, en este caso la azulona, donde estamos viendo en este caso que ahora mismo se encuentra justo en lo que acabamos de decir. Así que muy atentos a eso. También muy atento al índice del dólar, que ha caído más de un 10,8%, en este caso en el primer semestre, debido al fuerte debilitamiento del dólar frente a las principales divisas. Así que muy atento a eso. Y ven ahí que el billete verde ha caído más de un 14,4% frente al franco suizo, un 13,8% frente al euro, un 9,7% frente a la libra esterlina, y las divisas de los mercados emergentes también repuntaron, registrando algunas de sus mayores ganancias en años. Así que muy atento a ese dato. La inflación de la eurozona sigue en la meta del Banco Central Europeo en junio, 0,1%. Y algo muy interesante que no suelo traer con muchísima, en este caso, asinuidades, hablar un poco del IBEX, vamos a verlo ahora también en su gráfica, estrena este julio bastante tranquilo, pero otea el nivel psicológico de los 14.000. Recuerden, ¿cuánto tiempo que no hemos escuchado ni hemos visto ese nivel de 14.000 en el IBEX? Vamos a entrar ahora a ver los gráficos desde la plataforma del MT4, donde vamos a analizar absolutamente todo. Vamos a recordar rápidamente también a los clientes que esas caídas del VIX del 64% en las 12 últimas semanas son las mayores del desplome que ha tenido el VIX de la volatilidad a lo largo de su historia. Los especuladores también aumentan sus posiciones netas, en este caso cortas en el crudo Brent, al máximo en 12 meses. O sea que mucha gente está en este caso en short positions en Brent, como están viendo ahí según lo que dice Bloomberg y el ICE. Por otro lado, el euro a 1,20 podría ser el frente al dólar, que sería una posible nivel psicológico aceptable según el Banco Central Europeo. Con un mayor fortalecimiento sería ya más complicado por encima del 1,20. Así que, como dice ahí el Banco Central Europeo, en este caso Luis de Guindos, dice que 1,17 dólares, incluso 1,20, no es algo que no podamos pasar un poco por alto, declara Bloomberg Televisión. Más allá de eso será mucho más complicado. Las fábricas privadas chinas repuntan tras la tregua comercial con Estados Unidos.
un dato muy interesante para esa reactivación, en este caso del sector privado a nivel industrial. Ahí tenemos que los días miércoles y jueves, ahí tenemos esos datos importantes de fundamentales, como la tasa de paro de la zona euro y el informe de empleo ADP de Estados Unidos, y el jueves en este caso estaría la tasa de paro de Estados Unidos, el PMI de servicios, el ISM, el informe de empleo este jueves de Estados Unidos. Así que muy atentos a esos datos importantes en estos 2 días. Por otro lado, recordar un poco cómo están los mercados hace unos minutos. El Dow Jones en 44.822, el S&P en 6.254, el Nasdaq en 22.736, Nikkei cae un poco por debajo de los 40.000 en 39.855, Eurostock en 5.312, DAX 23.842. Fíjense, la plata sigue manteniendo ese tono por encima de los 36, el oro en 3.350, el wheat en 550 y ahí tenemos el Bitcoin en 106.360. Bien, si les parece, vamos a entrar entonces en nuestra plataforma y vamos a echar un vistazo a la plataforma, si les parece. Bien, vamos a hacer un repaso a una serie de activos que me han parecido bastante interesantes. Activos clásicos, a veces nos olvidamos de las acciones, de los stocks, de las empresas clásicas, nos olvidamos de los pares de divisas clásicos, de los majors, nos olvidamos de algunas materias primas clásicas. Hoy me gustaría hacer lo que es un repaso de los principales clásicos, de dónde están sus niveles y a dónde pueden ir a nivel técnico. Así que fíjense, el dólar contra el franco suizo, el espejo del euro dólar, pues obviamente va por debajo, vemos ahí claramente que está en la figura inversa de lo que sería el euro dólar. Ahora vamos a ver más adelante el euro dólar. Fíjense en niveles de 0,7926, muy por debajo de ese Fibonacci, en este caso a nivel de 0 en retroceso, como están viendo ahí, de esa zona por debajo de los 0,83. Así que tal como está ahora mismo, pues podemos seguir viendo en este caso, si arrastramos hacia arriba, podremos seguir viendo en este caso nuevos niveles bastante más por debajo. Así que muy pendientes a dónde van a llegar. No tenemos en este caso, incluso en el mensual, podríamos llegar hasta niveles en este caso de esa etapa del 2010 en 0,70. Así que muy atentos a esos niveles y cuánto es capaz de recuperarse. No pierdan de vista. En el caso del oro, en este Fibonacci a nivel de semanal, estamos viendo que el oro ha subido en una ocasión para llegar a la zona de los 3.500, ya no ha vuelto a tocar ni por asombro los 3.500 desde abril y lo máximo que ha llegado en este caso es a la zona de 3.446, donde subió, volvió a bajar, tocó nivel de 38,2 en Fibonacci en retroceso, ahora se ha recuperado de nuevo un poco y ahí estamos viendo que está queriendo en este caso acercarse de nuevo a esa zona de 61,8. Así que si es capaz a nivel técnico de superar esa zona de 61,8, romperla, a lo mejor podríamos volver de nuevo a tratar de acercarse a esa zona de los 3.446. El S&P, imbatible, está formando en este caso una V, como están viendo, entre febrero y la fecha actual de este año. De esos niveles a donde había caído a la zona de aproximadamente los 4.800,
Ha recuperado absolutamente todo desde febrero, mediados de febrero hasta la actualidad, e incluso ya está por encima de ese valor de 100% en la zona de 6.256. A este ritmo, fíjense en esa extensión de Fibonacci, pues se va bastante lejos, a la zona de 7.043. Habrá que ir viendo cuál es la figura que quiere, en este caso, de nuevo, pintar o dibujar, o como quieran ustedes graficar. Hay que ver si es capaz de mantenerse por encima de esta vela. En este caso estamos en el semanal. Si esta semana se mantiene positiva y por encima de la vela de la semana anterior, pues nos dará buenas señales para querer seguir acumulando en el mismo sentido. Bitcoin a nivel semanal, como estamos viendo, le cuesta trabajo subir por encima de los 112.600, como estamos viendo, y lo importante en este caso es que se mantiene en ese canal entre 61,8% y 100% de Fibonacci, en este caso, y la gran mayoría del tiempo siempre se mantiene por encima de los 100.000, como están viendo. Vemos aquí en este caso que la gran mayoría del tiempo podemos ahí dibujarlo. En los últimos tiempos se mantiene siempre por encima de 100.000 como valor posible soporte en la zona de 100.000, y también en este caso pues ha tenido algunas ocasiones en donde ha tratado de pararse a este nivel, el nivel donde está ahora, en la zona de 105.000. Es un nivel bastante interesante de soporte. Si no lo pierde, tratará de nuevo de acercarse a esa zona de 108.000, para tratar de ver si hace una extensión hasta la zona de 112.000. Si perdiera este nivel de los 105.000, pues podríamos tratar de verlo de nuevo en la zona de 100.000. Lo más importante es que no pierda esa zona de 100.000 para ir viendo hasta dónde es capaz de estirarse. A nivel de crude oil, con toda esa bajada que hemos tenido, todo ese retroceso, toda esa calma también a nivel de todo lo que podía pasar con el estrecho de Hormuz, con Irán, etcétera, etcétera, ahora mismo se mantiene lateral, como están viendo en H4. Si vemos también en el semanal, después de toda esa caída que vemos en esa vela importantísima, con esas velas de subida, pues ahora estamos viendo que es el nivel psicológico a nivel de cero en FIBO de 64 lo ha mantenido, y ahora se mantiene en zona de 65,39. En el diario podríamos estar viendo una especie de lateralismo, como están viendo aquí, pero el MACD todavía nos indica la posibilidad de que pudiera recortar e irse para abajo. Ahí tenemos un poco como de divergencia. Atento a que niveles por debajo de cero en Fibonacci podría irse a este nivel de la zona de 62,85, nivel que no ha tocado, digamos, estuvo por debajo de él en la fecha de marzo, finales de marzo, abril y un pelín de mayo, un poco de mayo, gran parte de mayo, y a partir de ahí, con todo ese tema revolucionario de la guerra, etcétera, y todo lo que ha ocurrido, pegó ese estirón. Pero si no, quizás podríamos seguir viéndolo de nuevo en esas bajadas. Así que muy atento a qué es lo que hace en este nivel de Fibonacci, en el nivel de cero de 64, porque si perdiera esta zona de 64 y después perdiera esta zona de 62,85, pues lo veríamos en muchísimas más bajadas. Ahí tenemos el wheat en este caso, el trigo, que estamos viendo que a lo largo de todo este tiempo, desde 2016 hasta la fecha actual, casi 9 años, tenemos ahí como una especie de V invertida, que pues una vez que ha perdido ese nivel de Fibonacci de 23,6, se mantiene en la mitad de ese canal tan amplio que tiene por debajo del 23,6% hasta cero
en este caso sería estar por debajo de la zona de 380 aproximadamente el nivel de cero. Hoy está en 549. Muy atento a nivel, en este caso, de este lateralismo actual, teniendo en cuenta también que el nivel promedio en donde se podría parar ahora sería esta línea de los 519. Si no la perforara, podría seguir estando lateralista, a la espera de que en algún momento de toda esta bajada pueda volver otra vez de nuevo a impulsarse, así que no perdamos de vista el WIT. Y lo mismo con el café. El café, después de todo ese impulso en el año 2024 y parte del 2025 hasta aproximadamente abril, con todas esas subidas hasta la zona de 443, una vez llegado a esos niveles, en este caso ya empezó a partir de mediados de abril a caer. En este caso, bueno, ya en el 2024 empezó a caer, disculpen, y se recuperó de nuevo hasta abril del 2024, y a partir del abril del 2024 ha ido acumulando caídas. Ahora se está soportando en el nivel de 23,6 de Fibonacci, en la zona de 289 aproximadamente. Atentos a que no perfore esa zona, porque una perforación de esa zona lo podría llevar a nivel técnico hasta los 236. Cacao también está de nuevo a la baja, está en un valor psicológico muy importante, la zona de 8.270 aproximadamente, por debajo del 23,6 en la imagen vemos de ese FIBO en zonas de retroceso, y la pérdida de este nivel de 8.270 nos podría llevar a niveles más bajos por debajo, 8.147, 7.680 o de 7.880, perdón, y hasta incluso a la zona de los 7.700. Así que muy atentos a los niveles también en los movimientos actuales del cacao. En el euro dólar, como estamos viendo, niveles en este caso actuales entre zona de 50 y 61,8 en este Fibonacci que tenemos aquí marcado, en donde nuestro Fibonacci se va en su zona más alta hasta la zona de 1,23, teniendo en cuenta que la zona de 61,8 sería el 1,18. Actualmente estamos en la zona entre el 50 y el 61,8% en retroceso. Estamos en ese nivel de los 1,18-17, tal como está acumulando. Parece que quiere romper esta zona de 61,8 para irse por encima. Así que muy atento en estos niveles de continuidad en el euro dólar. Y en el dólar contra el canadiense, pues hemos visto cómo durante todo este tiempo se había ido reforzando, en este caso, el dólar contra el canadiense, hasta que después ha ido acumulando el canadiense a favor con todo este tema del conflicto bélico, pues ha ido acumulando bastantes recuperaciones, pero de nuevo lo estamos viendo en este caso, pues en la zona de 1,36,50 aproximadamente, es el nivel casi más bajo, muy cercano a la zona de cero en Fibonacci. Muy atentos a este esquema de continuidad, pero fíjense que por arriba también hay niveles como máximo que le ha costado trabajo subir. Solamente el año pasado, en septiembre del 2024, estuvo por encima del 1,46 aproximadamente, y como estamos viendo, pues en la mayoría del tiempo, en las últimas etapas, se ha mantenido en ese nivel de muy cercano a la zona del 23,0. Por eso les decía que en este caso el dólar contra el canadiense puede estar moviéndose últimamente en este nivel de 23 de Fibonacci o de 0. Así que podría estar moviéndose a nivel paralelo. Tenemos ahí al Dow Jones a nivel del weekly, a nivel del semanal, impecable, con esa figura en V de recuperación en zona de 44.878, tratando de romper o acercarse a esa zona del 100% en Fibonacci de todo ese retroceso anterior que hemos marcado aquí, cómo ha recuperado y podría irse hacia la zona
de los 45.190. Así que no lo pierdan de vista. Libra contra franco suizo. Parece que después de todas esas caídas se está empezando un poco a recuperar. Se mantiene ahora por encima de ese nivel de 38,2 en retroceso de Fibonacci. Tendremos que estar pendientes si es capaz de acercarse a 50 o mantenerse o romper y volver a regresar hacia abajo, en este caso la libra contra el franco suizo. La libra contra el CAD también está tratando de superar esa zona del 50% y como estamos viendo en la zona de 1,87,48, zona del 61% sería irse a 1,87,69, así que no lo pierdan de vista. El IBEX ahora en unos niveles que hace muchísimo, unos niveles en este caso, donde después de haber tocado en el 100% esa zona de los 14.333 como niveles máximos, ahora se encuentra de nuevo cercano a los 13.950, obviamente muy por encima del nivel de 61,8 de Fibonacci, así que parece que está tratando otra vez de acercarse a ese nivel y a ver si es capaz de superar esa zona del 100% que lo llevaría a estar por encima de los 14.350. Meta. Mucho tiempo sin hablar de Meta. Fíjense esta V que está ahora mostrando en este movimiento, en este caso, después de toda la bajada que tuvo Meta, ahora ha vuelto a recuperar de esos niveles por debajo de 490. Actualmente está en 718. Parece que el nivel de la zona del 100% de ese retroceso de los 750 lo ha perdido, está por debajo, pero se mantiene en 2/3 dentro de ese nivel entre el 61,8 y el 100%, con lo cual muy atentos a que sea capaz de mantenerse cercanos a esta zona de los 720 aproximadamente, y si recuperara y tratara de romper esta zona de los 750, lo volveríamos a ver de nuevo tratando de superar ese nivel y dejándolo atrás. Si no, máximo lo que podría ocurrir es que bajara o retrocediera a nivel técnico hasta esa zona, en este caso donde se ha parado ya 2 o 3 veces, que sería la zona de los 685. Tenemos ahí al DAX. DAX que después de haber tocado esos niveles máximos en zona de 24.604, está tratando de nuevo de regresar a la zona de 24.000, está actualmente en 23.854, se mantiene en el canal, en la parte alta entre el 61,8 de Fibonacci y el 100%, tal como parece que quiere tratar de hacerlo. Tendría que estar buscando una figura un poco lateral o tratar de nuevo de acercarse al nivel del 100% y tratar de perforarlo, si no es en una primera vez, en una segunda vez, hasta que consiga perforarlo. Si, digamos, en este caso no hay datos negativos. Para lo mismo, para el caso, en este caso del Eurostoxx, donde el Eurostoxx se mantiene por encima de esa zona de 61,8, acercándose a la zona del 100% en Fibonacci, en este caso en niveles de 5.315, muy atentos hasta la zona de 5.584. El Nikkei lo tenemos también ahí en 39.785, querrá de nuevo acercarse a ese nivel de 40.000, que últimamente le cuesta trabajo superarlo, los 40.500, y tendremos que ver que hasta que no supere con fuerza esos 40.500 no tendremos aspiraciones mayores, como por ejemplo a la zona de 41.559 o 42.639. Bien, para entrar un poco a revisar algunas clásicas dentro del mercado de acciones, tenemos a Intel, que después de haber tenido toda esta bajada esplendorosa, en este caso no tan buena, pero una bajada importante, después de haber perdido esos niveles por debajo de los 50 y estar ahora situado en la zona de casi 23 y con niveles por debajo de mínimos en zona aproximadamente de 17.90, 17.80, así que estaríamos muy pendientes si es capaz
de superar esta zona del 23,6% en ese retroceso de Fibonacci, allí nos daría posiblemente a nivel técnico una señal un poco más de fortaleza para pensar que una vez que suba por encima de los 25, 25,50, podría seguir de nuevo creciendo. Ahí tenemos también a Boeing. Boeing ahora en una situación bastante interesante de tratar de recuperarse y subir por encima del 61,8%. Y lo mismo tenemos ahí a Citigroup con ese quiebre tan importante de casi superar la zona del 100% en Fibonacci. Fíjense, muy interesante a niveles de haber superado estos máximos de ese nivel de los 82,80 aproximadamente, ya está en 86,40 y ahí lo tenemos claramente que si superara los 87,70 de ese nivel del 100%, pues ahí estaríamos tocando y tratando de alcanzar nuevos niveles. Muy interesante no perder de vista a la Citigroup. Visa también se mantiene con fuerza por encima del nivel de Fibonacci de 61,8 en la zona de 355,92, niveles a alcanzar o a querer de nuevo volver a retomar 366, 376 en niveles del 100%. Amazon de nuevo también se encuentra por encima del 61,8, tratando de mantener pues la calma y tratando de mantener en este caso niveles por encima de la zona de los 220. Niveles a tratar de arañar serían 230, 236 y a nivel de máximo sería 243, que en este caso lo alcanzó en febrero de este año. Así que no pierdan de vista Amazon. Disney está tratando de recuperarse de toda esa caída que tuvo hasta la zona ya en marzo en la zona de 79 y en este caso estaríamos ya bastante bien situados y con bastantes motivaciones para querer superar el 38,2% de ese retroceso de Fibonacci, tratar de ponerse por encima de 126 y alcanzar nuevas cotas. Así que no pierdan tampoco de vista a Disney. Y ahí tenemos que vamos a terminar la sesión de hoy con Walmart y Tesla. Walmart, que está en la parte superior, en este caso del 61,8% de ese retroceso anterior que tuvo en febrero, donde se ha tratado de recuperar, en este caso, a finales de febrero, de toda esa caída que venía del año anterior y ahora está de nuevo en la zona de 98. Muy atentos a superar esos niveles de 99 porque daría bastante alas para tratar de acercarse a esa zona de 102 y 105,50 de máximos. Y Tesla, que es el valor, en este caso, más preguntado por todos los clientes en cuanto a su cotización y su análisis, pues recuerden, como estamos viendo en esa línea de color púrpura o de color rosado, la gran mayoría del tiempo se ha mantenido por debajo de los 299,75 en los años 2022, 23, 24, incluso 25, la gran mayoría del tiempo. Poco tiempo ha estado por encima de esos 300 aproximadamente, como niveles máximos la zona de 490, pero con esos split, etcétera. Ahí tenemos que, al parecer, el nivel del 50% en este caso de Fibonacci es un nivel psicológico importante de 350 que le cuesta trabajo mantenerse. Estamos viendo ahora que está tratando de mantenerse en esa zona del 38,2%, ya lo ha perdido y de nuevo lo vemos en casi los 299. Esperamos que no pierda este nivel que hemos dicho psicológico, porque si lo pierde podría de nuevo acercarse a ese nivel de 23,6% para irse de nuevo a la zona de los 278, 280 aproximadamente. Así que bueno, seguimos en el día de mañana. Muchas gracias, buen día, un saludo.